Durk ha estado encerrado durante un minuto, pero su presencia no se ha desvanecido exactamente en el fondo. Desde su celda en el Centro de Detención Federal de Miami, el rapero de alguna manera se las arregló para dejar caer una pista completa, lo que demuestra que incluso detrás de las rejas, que mantiene su rutina viva. Su estancia en prisión no ha sido tranquila, sino que ha estado repleta de momentos que solo Durk podía ofrecer. ¿Sabes que dicen que la cámara no miente? Pues bien, en su caso, lo ha captado todo, y las imágenes no tienen nada que envidiar a las que cabría esperar del rapero de All My Life. Desde movimientos inesperados en la cárcel hasta momentos que parecen sacados directamente de uno de sus versos, las payasadas de Durk en la cárcel han dado mucho que hablar. No te pierdas las imágenes más locas de la estancia de Lil Durk en la cárcel, ordenando un golpe a la mamá del bebé de OTF Jams desde la cárcel. La vida de Durk entre rejas parece ser tan dramática como el mundo que dejó atrás, y los últimos acontecimientos tienen a todo el mundo hablando. El rapero de Chicago, que ya se enfrenta a cargos federales vinculados a una trama de asesinato a sueldo, ha sido supuestamente vinculado a otro movimiento impactante desde la cárcel: ordenar un golpe a la madre del bebé de OTF Jam. Pero, ¿qué hizo Jam para merecer eso? Jam fue uno de los principales miembros de la banda OTF de Lil Durk, leal y de confianza, o eso parecía. Los informes afirman ahora que ha estado trabajando como informante para los federales, una revelación que ha sacudido las calles y enviado ondas de choque a través del círculo OTF. Al parecer, su cambio de la lealtad a la traición comenzó tras salir de una condena de 12 años de prisión por intento de asesinato en 2022. Al principio, Durk lo acogió como a un verdadero hermano, llegando incluso a regalarle $50,000 y coches, dejando claro que era valorado y respetado dentro de la banda. En aquel momento, la reputación de Jam parecía intachable, sin ningún atisbo de deslealtad. Una persona con información privilegiada explicó que Jam había cumplido una condena de 12 años de prisión, y tras su puesta en libertad, apareció en entrevistas en las que afirmaba con orgullo haberse mantenido firme durante todo su encarcelamiento. Cumplió 12 años, salió, fue entrevistado y dijo que se había mantenido fiel. Le trajo coches, le dio 50,000, esto. No hay mancha en su nombre, nunca fue un soplón. Atrapado en un caso de armas, pero con el tiempo se volvió loco. El informante reveló que Jam había dejado claro que no había ninguna mancha en su nombre, ni acusaciones de chivatazo o deslealtad. Durante un tiempo, pareció que el antiguo miembro de OTF había vuelto al redil sin problemas, disfrutando de los beneficios de mantenerse firme y leal a la banda. Pero las cosas se torcieron rápidamente. Jam volvió a meterse en problemas legales y pidió ayuda a Durk. Se dice por ahí que la madre de Jam intentó ponerse en contacto con Durk para conseguirle un abogado, pero sus llamadas quedaron sin respuesta. Este desaire no sentó nada bien a Jam, y las tensiones empezaron a aumentar. El vínculo entre ambos, antaño estrecho, empezó a resquebrajarse, y comenzaron a circular rumores sobre amenazas. Lo que hace que esta historia sea aún más rocambolesca es la cronología. Aunque en un principio Jam fue recibido en OTF con los brazos abiertos, entre bastidores las cosas no eran tan sólidas como parecían. Supuestamente, durante sus 12 años entre rejas, Jam ya había empezado a cooperar con las fuerzas del orden, llevando un micrófono y facilitando a los federales información sobre Durk y las actividades de la OTF. Una vez en libertad, se dice que Jam siguió colaborando con las autoridades, aprovechando su proximidad a Durk para construir su caso. Al parecer, su cooperación proporcionó pruebas que vinculaban a Durk con una serie de delitos, incluido el asesinato a sueldo de Cuando Rondo. Investiguen a OTF Jam. Creo que ya lo investigamos. Es el que se comió el queso. De ninguna manera. Cuando Durk, que ya estaba encerrado, se enteró de la traición de Jam, las cosas dieron un giro oscuro. Los rumores sugieren que Durk no solo se sintió traicionado, sino que quería vengarse. Supuestamente, desde su celda, Durk puso una recompensa por la madre del bebé de Jam. Octavia Redmond, una empleada de correos de 48 años, fue asesinada a tiros a plena luz del día el 19 de julio de 2024, mientras repartía correo en la zona de West Pullman, al sur de Chicago. El ataque fue calculado. Redmond recibió varios disparos y el tirador huyó del lugar en un vehículo robado, que más tarde apareció abandonado y quemado en un barrio cercano. Las imágenes de vigilancia mostraban a un agresor enmascarado abandonando el coche robado, desapareciendo de la vista cerca del lugar del crimen y regresando minutos después antes de emprender la huida. 2 meses después de su asesinato, un chico de 15 años fue detenido en Cedar Rapids, Iowa, e identificado como el autor de los disparos. Fue acusado de asesinato en primer grado y extraditado a Chicago.
Redmond no fue una víctima cualquiera. Su nombre se convirtió en el centro de las acusaciones en torno a Lil Durk y su relación con OTF Jam, un antiguo leal convertido en presunto informante federal. Las teorías que circulan por Internet sugieren que la muerte de Redmond fue una represalia orquestada por Durk tras descubrir que Jam llevaba un micrófono y cooperaba con los federales desde hacía años. Según estos rumores, cuando la madre del bebé de Jam, Redmond, pidió ayuda a Durk para conseguir un abogado, fue ignorada. Una vez que la traición de Jam salió a la luz, se alega que Durk, incluso desde detrás de las rejas, lanzó un golpe contra ella, un acto visto como un mensaje a cualquiera que pensara en cruzarse en su camino. Aunque estas acusaciones siguen sin confirmarse, han provocado acaloradas conversaciones en las redes sociales. El influencer y youtuber Poetic Flaco compartió un post afirmando que las autoridades federales creen que Durk estuvo involucrado no solo en el asesinato de Redmond, sino también en el asesinato de Stephen Mack, el presunto tirador del hermano de Durk, Dee Thang. El presunto motivo detrás de la muerte de Redmond refleja el de Stephen Mack, descrito como otro asesinato por represalia. Mack falleció el 7 de enero de 2022 frente al Youth Peace Center del barrio Roseland de Chicago. Dos asaltantes salieron de un coche y abrieron fuego, hiriendo a Mack y a un guardia de seguridad. En diciembre de 2023, un gran jurado federal acusó a dos hombres, Anthony Montgomery Wilson y Preston Powell, del asesinato de Mack. Mientras Montgomery Wilson se declaraba inocente, Powell seguía huido. A pesar de la falta de pruebas concretas que vinculen directamente a Durk con estos asesinatos, las historias de venganza y traición no han hecho más que crecer. Jam, antaño miembro de confianza de la OTF, supuestamente cambió de bando tras ser liberado de una condena de 12 años de prisión, convirtiéndose en informador y reuniendo en secreto pruebas contra Durk. Al parecer, su cooperación desempeñó un papel clave en las investigaciones federales sobre Durk y el complot de asesinato a sueldo dirigido contra Quando Rondo. Las calles y las redes sociales estallaron en especulaciones. Trenches News, una voz prominente en los círculos del hip hop, afirmó en una entrevista con DJ Academics que la negativa de Durk a ayudar a la madre del bebé de Jam fue el catalizador de la caída. Academics incluso presionó a Trenches sobre la condición de informante de Jam, preguntándole si creía los rumores de que Jam llevaba un micrófono. Trenches no se contuvo, diciendo que tanto si se trata del incidente de Quando Rondo como de otros, lleva tiempo contándolo. Wack 100, conocido por derramar el té de la industria, saltó a la mezcla, alegando que Jam comenzó a cooperar con el FBI justo después de su liberación en 2022. Esta línea de tiempo se alinea convenientemente con el tiroteo en la gasolinera de Beverly, que mató a Lul Pab, el primo de Quando Rondo, que se cree que es parte de la cadena de acontecimientos que conducen a los actuales problemas legales de Durk. La dinámica aquí es brutal. Trenches lo expuso, diciendo que si estás en ese mundo, tienes que alimentar a los asesinos, y si eres el jefe, tienes que cuidar de tu gente, o ellos cuidarán de ti de formas que no quieres. En otras palabras, Durk, desoyendo la llamada de ayuda de Jam, puede haber sido la gota que colmó el vaso, pero Jam, volviéndose a trabajar con los federales, convirtió la situación en letal. La llamada de venganza de Durk fue tanto un movimiento de poder como una reacción desesperada a la traición. Es un oscuro recordatorio de la regla número 1 en el juego del rap. Los soplones reciben puntos. Pero cuando los federales se acercaron, lo que ocurrió a continuación parecía sacado directamente de un guión de Hollywood. Un intento de fuga audaz y arriesgado, casi demasiado descabellado para creerlo. Intento de fuga de los federales. La detención de Lil Durk por cargos federales de asesinato a sueldo ha sido noticia, pero la historia de cómo intentó escapar del FBI parece sacada de una película. Cuando los federales empezaron a acercarse, Durk supuestamente hizo un movimiento dramático, reservando no 1 ni 2, sino 3 vuelos internacionales en lo que parecía un intento calculado de burlar a los agentes federales. Pero el FBI no lo permitió, y los planes del rapero de Chicago se vinieron abajo incluso antes de despegar. Según los informes, el drama comenzó después de que 5 de los presuntos miembros de Durk OTF, tripulación DeAndre Wilson, Keith Jones, David Lindsay, Asa Houston y otro sospechoso no identificado, fueron detenidos en relación con el intento de golpe Quando Rondo. Cuando encerraron a su equipo, Durk se puso las pilas y reservó vuelos a Dubái y Suiza desde los aeropuertos del sur de Florida. Pero no se detuvo ahí. Cuando esos planes no dieron resultado, subió la apuesta y reservó un jet privado a Italia. El FBI, sin embargo, ya iba varios pasos por delante. Siguieron todos sus movimientos, observando cómo Durk cambiaba los vuelos comerciales por la aviación privada, y se abalanzaron sobre el aeropuerto ejecutivo Opa-locka de Miami,
apenas una hora antes de que el avión despegara. Según un informante del FBI, el plan de Durk era un movimiento calculado que creía que podía eludir la jurisdicción federal. Pero la coordinación entre jurisdicciones y el juego de vigilancia del FBI resultó ser demasiado estrecha para que pudiera escabullirse. Mientras que algunos vieron en las múltiples detenciones una señal de intento de fuga, otros, como su abogado Bradford Cohen, que ha representado a raperos como Kodak Black, tienen una perspectiva diferente. Cohen trató de defender la imagen de Durk, diciendo que tal vez no estuviera huyendo, sino más bien comprobando si había una orden de detención activa contra él. Dijo que no es raro que alguien reserve vuelos internacionales si no está seguro de su situación legal. A veces, la gente no sabe si hay una orden de detención, y los viajes internacionales pueden activar esa alerta. Esta teoría presenta una imagen ligeramente diferente, la de un hombre que intenta navegar por aguas legales turbias, en lugar de evadir la justicia. Cohen señaló que las órdenes de detención no siempre son públicas, y los individuos pueden utilizar las reservas de vuelos para ver si están marcados en rojo. Pero incluso con este razonamiento, el momento y la coordinación de los planes de viaje de Durk plantean dudas, sobre todo porque ahora se enfrenta a cargos de conspiración en relación con el presunto complot de asesinato. El FBI, por su parte, no se cree lo de tantear el terreno. Consideran que las acciones de Durk son un claro intento de huida, sobre todo teniendo en cuenta lo que está en juego. Las detenciones de los miembros de su equipo, al parecer, vinieron con pruebas pesadas, y las autoridades creen que Durk estaba haciendo movimientos para evitar el calor que rápidamente se acercaba a él. Su equipo de defensa ya está trabajando para cambiar la narrativa, argumentando que las múltiples detenciones no prueban necesariamente una intención de huir. Pero con los federales diciendo que Durk jugó un papel central en un esquema de asesinato por encargo, el camino por delante parece cualquier cosa menos fácil. Pero Durk no se queda callado. Su primera llamada telefónica desde la cárcel no solo ha dado a los fans una idea de su mentalidad, sino que también ha marcado el tono de cómo planea hacer frente a la tormenta que se avecina. Llamada desde la cárcel. La primera llamada de Lil Durk desde la cárcel ha causado conmoción en el mundo del hip hop, ya que es la primera vez que los fans tienen noticias directas del rapero de Chicago desde su detención el 24 de octubre por cargos federales de asesinato a sueldo. La llamada, compartida por un socio en Instagram, reveló la determinación de Durk de mantenerse positivo, luchar por su libertad y volver con su familia. También acalló los rumores de que había aceptado la custodia protectora mientras estaba encerrado. La llamada fue compartida por un usuario de Instagram llamado Ar900BruBru, que publicó un clip de 2 minutos y lo subtituló con palabras de apoyo para Durk. En la llamada, Durk habló con claridad y concentración. Aseguró a los oyentes que estaba siendo bien tratado en la cárcel y dejó claro que no se estaba escondiendo en custodia preventiva, una afirmación que había estado circulando en línea. Aunque no entró en detalles sobre su caso, el mensaje era inequívoco. Está luchando, no solo por sí mismo, sino por la oportunidad de reunirse con su familia y mantener intacto su legado. La conexión entre Durk y At900BruBru es algo ambigua, pero una mirada más profunda a la cuenta muestra claros vínculos con OTF. En sus publicaciones aparecen colaboraciones con raperos de OTF, como Bonnie Mo, y fotos de Durk junto a otros miembros de la banda, entre ellos Buka600. Está claro que la persona que está detrás de la publicación está estrechamente vinculada al círculo íntimo de Durk, lo que añade peso a la autenticidad de la llamada. La capacidad de Durk para mantener el ánimo alto en un momento tan turbulento ha calado hondo entre sus seguidores y compañeros. Aunque la batalla legal que se avecina es enorme, esta primera llamada nos recuerda a todos por qué a Durk se le suele llamar la voz. No se trata solo de su música, sino de su resistencia, su conexión con las calles y su dedicación a quienes han estado a su lado. La llamada sirvió tanto de mensaje a sus fans como de testimonio de su carácter, incluso en las condiciones más duras. Tanto si el sistema judicial le permite ver a su familia como si no, la voz de Durk entre rejas demuestra una cosa: no se rinde. Pero su siguiente movimiento fue aún más lejos. Demostrando que incluso entre rejas sigue siendo una potencia en el mundo del rap, Durk dejó caer un verso que consolidó por qué muchos lo consideran el mejor de todos los tiempos. Una canción desde la cárcel con Hypno Carlito. Lil Durk puede estar entre rejas, pero eso no le ha impedido recordar a las calles que su presencia en el juego está lejos de haber terminado. A pesar de enfrentarse a graves cargos federales, el rapero de Chicago está demostrando que su carrera sigue siendo una prioridad, dejando caer un verso directamente desde la cárcel en el último tema de Hypno Carlito, Where Smart Go.
La canción, lanzada el 1 de noviembre de 2024, tiene a los fans entusiasmados, ya que cuenta con lo que se afirma que son las primeras palabras públicas de Durk desde su detención. La canción se abre con una grabación telefónica desde un centro penitenciario federal, con Durk dando un grito a Hypno Carlito, llamándolo su hermano de mierda de otro, y rapping OTF con orgullo. En la llamada, declaró, "Forever Legend OTF, and I take your fucking streets over. Nigga, you know what time it is. Descansa en paz." Es una declaración audaz, dejando que tanto fans como rivales sepan que incluso encerrado, sigue teniendo el control y planeando su regreso. El hecho de que Durk se suba a la canción de Hypno Carlito, Where is Merc Go, no es solo para que se hable en la calle. Es un movimiento calculado para recordar a todo el mundo que, encerrado o no, sigue siendo un peso pesado del juego. A pesar de que los problemas legales ensombrecen su carrera, Durk se asegura de que su nombre siga en boca de todos. En una industria en la que pasar desapercibido puede significar caer en el olvido muy rápidamente, este movimiento demuestra que no está dejando que sus circunstancias le frenen. Cuando se publicó el tema, las calles ardieron. Los fans aplaudieron la resistencia de Durk y elogiaron que se mantuviera activo a pesar de tener que hacer frente a duras acusaciones. Pero no a todos les convenció. Las calles estaban divididas. Algunos acusaron a Carlito de persecución, mientras que otros se preguntaban si la llamada a la cárcel era real. Las redes sociales se llenaron de debates. Algunos juraron que sonaba raro e incluso insinuaron que la IA estaba implicada. Una persona bromeó acerca de sentir algún tipo de manera si su homie llamado desde la cárcel solo para establecer una introducción, mientras que otros afirmaron rotundamente la voz no sonaba como Durk en absoluto. Este tipo de comentarios pone de manifiesto lo polarizante que es la presencia de Durk en estos momentos. Pero para Hypno Carlito, este movimiento parece más profundo que la música. Carlito ha sido de la familia OTF desde el principio. Ha estado al lado de Durk en las altas y bajas. Desde su participación en Ghetto del álbum Remember My Name de Durk en 2015 hasta unirse a él en una gira por 40 ciudades, Carlito ha estado apoyando a OTF con fuerza. Poner a Durk en Where Smart Go no es solo para demostrar que sigue vivo y bien entre rejas, es una declaración de lealtad y una muestra de solidaridad con su hermano. La situación actual de Durk entre rejas añade otra capa a la historia. Se enfrenta a cargos federales relacionados con una presunta trama de asesinato a sueldo, una de las acusaciones más graves de su carrera. Estar encerrado no es nada fácil, especialmente para alguien de tan alto perfil como Durk. Los informes dicen que está lidiando con los problemas habituales del encarcelamiento, odiar la comida y tratar de mantener la concentración. Pero la publicación de un reportaje desde la cárcel demuestra que su dinamismo y su agudeza mental no han flaqueado. Sigue pensando en el futuro, decidido a mantener intacto su legado incluso en estas condiciones. La decisión de Carlito de incluir a Durk en el tema también demuestra el tipo de lealtad que existe en OTF. Es un recordatorio de los lazos que mantienen unida a la banda. Pero la lealtad en las calles y en el mundo del rap no siempre te protege de las críticas. El tira y afloja en línea refleja la dualidad de la posición de Durk en este momento. Querido y apoyado por sus fans, pero constantemente bajo el microscopio de los escépticos y críticos. Durk sigue encontrando formas de comunicarse con su público, reforzar su legado y recordar a todo el mundo que aún no ha terminado. Ya sea detrás de un micrófono o a través del teléfono de la cárcel, Durk sigue aquí y volverá. Pero no solo confía en la música para hacer oír su voz. Está recurriendo a algo más profundo, su fe como seguidor del Islam. Se hizo musulmán en la cárcel. Lil Durk está dejando claro que la fe está en el centro de su vida ahora, redoblando su identidad como un devoto musulmán, una parte de él que ha estado allí mucho antes de sus recientes problemas legales. El rapero de Chicago, actualmente entre rejas a la espera de juicio, ha estado utilizando su plataforma para abogar por la paz y la reflexión, haciendo olas con su audaz declaración de su fe. Dijo que no hace gangbangs porque es musulmán. No se trata de una conversión carcelaria ni de una nueva fe fruto de la desesperación. Durk siempre ha sido musulmán y reivindicó esa parte de sí mismo mucho antes de su detención. En Instagram lo dejó claro, pidiendo que no se le etiquetara como otra cosa que no fuera un hombre, un padre y musulmán al 100%. En un mensaje de seguimiento, expresó su firme convicción de que es imposible compaginar la vida profesional con la fe, y subrayó que alguien tiene que abordar directamente esta realidad. Sus palabras apuntaban a una convicción más profunda de que es necesario reconocer esta verdad. La transformación de Durk, basada en la fe, refleja un cambio significativo que lleva años persiguiendo.
Mucho antes de sus actuales problemas legales, ya había empezado a abogar por la paz y a utilizar su plataforma para abordar la violencia que afecta a su ciudad natal, Chicago. En 2022, habló abiertamente de su objetivo de reducir la violencia y encontrar formas de unir a la comunidad. Expresó su determinación de contribuir positivamente, reconociendo la dificultad de dejar atrás hábitos arraigados. Explicó que incluso cuando alguien se esfuerza por hacer casi todo bien, aún pueden quedar restos de luchas pasadas, lo que pone de relieve el reto permanente de mantenerse en un camino mejor. Sus recientes declaraciones continúan esa misión, con un renovado énfasis en el Islam, que añade una autenticidad más profunda a su mensaje. Parece que rechaza por completo la vida de bandas y se inclina por una fe que forma parte de su identidad desde hace mucho tiempo, aunque a veces se viera eclipsada por otros aspectos de su vida. Su compromiso con la paz y la fe no es solo una transformación personal, sino también un mensaje deliberado a sus fans y seguidores. Al hablar de su música, aclaró que, aunque su obra refleja sus experiencias, no pretende glorificar ni promover la vida callejera. Insistió en que su música seguiría siendo fiel a esas experiencias, pero sus objetivos vitales han cambiado para alinearse con un propósito más elevado. Aunque algunos escépticos podrían especular que esta reafirmación pública de su fe forma parte de una estrategia legal para suavizar su imagen, quienes han seguido de cerca a Durk saben que este viaje comenzó mucho antes de sus actuales desafíos legales. Su dedicación a superarse y abogar por el cambio no es nueva. Tiene sus raíces en años de reflexión y en el deseo de dejar un legado significativo, no solo en la música, sino en la vida. Para Lil Durk, este capítulo consiste en asumirlo, aprender de ello y avanzar con determinación. Mientras Durk intenta redefinir su vida y centrarse en un propósito más elevado, su pasado amenaza con descarrilar su viaje y los progresos que ha hecho. Enfrentado a 2 delitos más en la cárcel, Lil Durk se enfrenta ahora a una batalla aún más cuesta arriba desde detrás de las rejas. Ya encerrado por cargos de conspiración vinculados a un presunto asesinato por encargo de la trama, el rapero de Chicago ha sido golpeado con 2 cargos de delito grave, más que están aumentando las apuestas de sus problemas legales. Hoy, Lil Durk compareció ante el tribunal, donde un juez dictaminó que había pruebas suficientes para que fuera a juicio. Los fiscales alegan que Durk, nacido Durk Banks, desempeñó un papel central en la orquestación de un complot de venganza que dejó al primo del rapero de Georgia, cuando Rondo, Xavier Robinson, muerto en un tiroteo en una gasolinera en agosto de 2022. Los nuevos cargos afirman que Durk utilizó mensajes codificados para dirigir el plan de asesinato por encargo, que según los fiscales fue una respuesta directa al asesinato de Kim Von en 2020. Von, amigo íntimo y colaborador de Durk, recibió un disparo mortal a la salida de un club nocturno de Atlanta tras un altercado en el que estuvo implicada la banda de Rondo. Las autoridades alegan que, tras la muerte de Von, Durk buscó venganza, dejando claro en comunicaciones veladas que habría recompensas para quien estuviera dispuesto a llevar a cabo el golpe. Los detalles de la presunta trama son intensos. Los fiscales afirman que Durk y 5 de sus afiliados a la OTF se movieron con rapidez tras conocer que Rondo se alojaba en Los Ángeles. Los registros de los vuelos muestran que el grupo, financiado en parte por Durk, voló a California desde Chicago con una única misión en mente. Al parecer, siguieron los movimientos de Rondo durante horas y utilizaron varios vehículos para llevar a cabo la emboscada en una gasolinera de Beverly Center. En el tiroteo, grabado por las cámaras de vigilancia, se dispararon 18 balas contra el vehículo de Rondo. Aunque Rondo sobrevivió al ataque, su primo Robinson no tuvo tanta suerte. Los documentos judiciales señalan a Durk como el líder de la operación, alegando que no solo financió el viaje, sino que también coordinó aspectos clave de la trama. Al parecer, los registros financieros vinculan a Durk con los pagos de vuelos, hoteles y material utilizado en el atentado, incluidos los pasamontañas adquiridos por uno de sus coacusados, Kavon London Grant. Se dice que el propio Durk voló a Los Ángeles en un jet privado con Grant justo antes del asesinato. Los fiscales sostienen que Durk ha mantenido su papel de líder de un colectivo violento, dirigiendo la actividad delictiva incluso mientras perseguía el éxito mainstream. Alegan que las palabras y acciones de Durk entre bastidores condujeron directamente a los acontecimientos que culminaron con la muerte de Robinson. La dualidad de la situación actual de Lil Durk es sorprendente. Por un lado, se presenta como un hombre de fe y paz, distanciándose de las calles que marcaron su vida. Por otro, se enfrenta a graves cargos federales que le acusan de ser el cerebro de un complot de venganza mortal. Sus fans y su equipo legal le apoyan, pero con el peso de estas acusaciones, Durk se enfrenta a uno de los retos más difíciles de su carrera y de su vida.
Mientras espera su extradición a Los Ángeles, la tensión entre su imagen pública y los cargos que se le imputan crea una historia tan complicada como trágica. Pero su siguiente movimiento en la cárcel muestra un atisbo de su mentalidad. Con su decisión de defenderse en los tribunales, Durk está dando a entender que está dispuesto a contraatacar, revelando que se declarará inocente ya que cree que puede superar los cargos. La situación de Lil Durk está haciendo olas y tiene a todo el mundo hablando, incluido el equipo de The Breakfast Club. El rapero cree que puede superar los cargos que se le imputan por asesinato a sueldo, y parece que el rapero cree que tiene una oportunidad real de ganar este caso. Según TMZ, Durk no se deja doblegar por la presión. Se dice que está dispuesto a luchar contra este caso con uñas y dientes, seguro de que las pruebas no se mantendrán. En The Breakfast Club no se contuvieron, desglosando cómo el equipo legal de Durk podría enfocar las cosas. Charlamagne mencionó que declararse inocente no significa simplemente negar los cargos, sino que Durk se basa en la creencia de que puede demostrar que las acusaciones son falsas. Angela Yee añadió que este movimiento podría ser calculado, indicando tanto a los fans como al tribunal que no está dispuesto a ceder ante la presión federal. A pesar de que está sentado en un centro de detención en Miami, Durk se informa de mantener la cabeza alta, aunque las fuentes dicen que no es exactamente vibrando con la situación alimentaria en ese país. Pero si hay una cosa que la gente sabe acerca de Durk, es que es resistente. Se ha enfrentado a la adversidad antes y lo convirtió en combustible para su carrera. Esta vez, sin embargo, hay mucho más en juego. No solo está en juego su libertad, sino todo su legado. DJ Envy intervino, diciendo que la declaración de inocencia también podría ser una manera para que el equipo de Durk comience a hacer agujeros en el caso de la fiscalía. Desde las acusaciones sobre mensajes codificados a las transacciones financieras que supuestamente le vinculan a la trama, hay mucho que los federales tienen que probar. Y si el equipo legal de Durk puede crear suficientes dudas, podría cambiar la narrativa a su favor. Lo sorprendente es lo callado que ha estado Durk desde su detención. Los fans están acostumbrados a que aborde los problemas de frente a través de su música o las redes sociales, pero esta vez está jugando cerca del pecho. Es casi como si estuviera dejando que el proceso legal hable por sí mismo, o tal vez está guardando sus palabras para cuando sean más importantes. La conversación en The Breakfast Club también se refirió a cómo este caso podría afectar a la carrera de Durk. Charlamagne señaló que la base de fans de Durk es sólida, pero una batalla legal prolongada podría poner a prueba su lealtad. Angela señaló que si supera estos cargos, podría sentar las bases para uno de los mayores regresos de la historia del hip hop. Y si no, las consecuencias podrían acabar con su carrera. En este momento, todos los ojos están puestos en la sala del tribunal, y la declaración de inocencia de Durk marca el tono de lo que se perfila como un juicio de alto perfil. Ya sea que esté planeando su defensa o simplemente esperando su momento, una cosa está clara. Lil Durk no va a caer sin luchar en la cárcel. Pero la situación se está volviendo más pesada cada día, y parece que el rapero podría no comprender plenamente lo profundo que los federales están en su negocio. Sentado en el centro de detención de Miami, Durk se siente confiado e incluso planea declararse inocente de los cargos que le acusan de ser el cerebro de un complot contra Quando Rondo. Pero quizá no se dé cuenta de la cantidad de pruebas que el FBI ha acumulado contra él. Escuchas telefónicas, grabaciones de vigilancia, registros financieros, todo. Los federales no se andan con chiquitas, y este caso se perfila como una clase magistral de investigación federal. Según los documentos judiciales, han estado construyendo su caso en silencio durante meses, si no años, el seguimiento de cada movimiento Durk y sus presuntos asociados hizo. Desde el momento en que se reservaron vuelos a nombre de la empresa de Durk hasta las cámaras de Los Ángeles que supuestamente captaron a miembros de la OTF siguiendo a Rondo, las pruebas parecen pintar un cuadro de movimientos calculados que culminaron en una emboscada en una gasolinera. Lo sorprendente es que Durk supuestamente financió vuelos y habitaciones de hotel para su equipo, dejando un rastro de papel que los federales están utilizando ahora en su contra. La vigilancia no miente, y al parecer lo captó todo. Las llamadas realizadas, los movimientos rastreados e incluso los supuestos pagos entregados una vez que todos regresaron a Chicago. La fiscalía afirma que estos pagos eran el cumplimiento de la promesa que Durk hizo a su equipo tras el golpe. Este caso ya está siendo comparado con los problemas Rico de Young Thug, donde los federales utilizaron tácticas similares para construir su narrativa. Escuchas telefónicas, llamadas grabadas y chivatazos a personas con información privilegiada. Es todo el libro de texto para un caso federal como este. Pero Durk, sentado en la cárcel, puede que ni siquiera sepa todo lo que se está preparando contra él.
Él ha sido vocal a través de su equipo sobre su confianza, incluso supuestamente diciendo a la gente que estará fuera pronto. Pero cuando el FBI se mueven con precisión, y en este momento parece que tienen recibos para días. Las pruebas no se limitan a la vigilancia, sino que también tienen documentos financieros que vinculan a Durk con la financiación del viaje a Los Ángeles y los movimientos posteriores. Las autoridades no están revelando todo todavía, pero lo que ya han desvelado parece condenatorio. Los expertos legales que siguen el caso han señalado lo difícil que va a ser para el equipo de Durk salirse con la suya. La combinación de escuchas telefónicas, pruebas de vídeo y seguimiento financiero crea una narrativa que es difícil de sacudir, incluso con la mejor defensa. Si hay algo en lo que los federales son buenos, es en tomarse su tiempo para construir un caso tan ajustado que es casi imposible escabullirse. La dualidad aquí es salvaje. Por un lado, tienes Durk, que parece pensar que está caminando fuera de esto, manteniendo su confianza y mantener su enfoque en la familia y la música. Por otro lado, hay una máquina federal de moler lejos, presentando lo que afirman es un caso hermético que lo vincula a algunos de los cargos más graves imaginables. Por ahora, los fans de Durk le apoyan, aferrándose a la esperanza de que su rapero favorito pueda superarlo. Pero la verdad, estamos hablando de un tribunal federal, y lo que está en juego no podría ser mayor. Si los federales tienen lo que dicen que tienen, la confianza de Durk podría estar fuera de lugar, y el camino por delante podría ser mucho más duro de lo que espera. Gracias por verlo. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los videos de tu pantalla para sumergirte en más contenido de nuestro canal. No olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar el icono de la campana para ver más.